tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Impuestos Bajo la Mira, en donde ustedes saben que pues compartimos siempre temas relativos al ámbito fiscal. Y hoy tenemos un tema que lleva por título Tax Compliance, cumplimiento tributario. Y para tales efectos me permití invitar a un buen amigo, un excelente catedrático. Y haciendo memoria, fíjense que, y cómo es el tiempo y cómo la vida, hace algunos años, no voy a decir cuántos porque si no van a calcular la edad, fui su sínodo para cuando se tituló en la licenciatura en Contaduría. Él es contador público, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y también cuenta con un doctorado, solo que él dice que no lo mencione porque pues, es un poquito medio humilde. Humberto, bienvenido. Sí, muchas gracias, doctor, amigo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo en este espacio y pues para aprender muchísimo de ti. No, hombre, pues siempre dice un dicho y dice bien, que el alumno supera al maestro. Ya me vas a tener, ahora lo que estamos platicando, ya me has avanzado bastante y qué bueno, me da mucho gusto porque la verdad conozco a Humberto desde hace un buen rato. Y hoy día tengo el gusto de tenerlo en la plantilla en la especialidad en fiscal y es uno de mis mejores profesores, entonces por eso la invitación, porque pues sabe de lo que va a hablar aquí con nosotros para este buen tema, este excelente tema, Humberto. ¿Y qué te parece si para empezar pues nos platicas qué es el Tax Compliance y cuál es su alcance? Sí, muy bien, amigo. Pues este tema es sumamente amplio y quisiera pues compartir a la audiencia que durante muchos años se ha pensado que el cumplimiento fiscal y tax compliance pues es solamente cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo, obviamente identificando cuáles son las que debemos de estar cumpliendo, identificando su periodicidad. Sin embargo, desde hace algunos años este concepto que es de origen anglosajón ha tenido un alcance muy amplio. Y yo lo comparo con lo que en su momento se presentó en México respecto del outsourcing, en donde pues al ser una palabra de origen inglés, de origen anglosajón, pues en México cada quien interpretó lo que quería de ese tema. Sí, así fue. Costó mucho trabajo regular lo que es la subcontratación. Incluso muchos comentaron que había outsourcing interno, outsourcing externo, y muchas variantes, ¿no? Entonces, pues precisamente cuando pues en México se incorporan algunos conceptos que son de origen anglosajón, principalmente pues, la parte inglés, pues surge este tema de cuál es el alcance. Entonces, actualmente el tax compliance ya no solamente es cumplir en tiempo, sino también estar identificando pues aspectos, por ejemplo, de control interno. O sea, ¿qué sucede si en una entidad, por ejemplo, como una persona moral, alguien está a cargo de las obligaciones fiscales y pues por alguna razón, imaginemos, tiene algún tipo de incapacidad o es la persona que tiene las claves para tener el acceso a la página de internet y pues no hay forma de cumplirlas? Entonces el tax compliance incluye también aspectos para asegurar que ante la falta de alguna persona en posición clave va a haber alguien más que tiene conocimiento para poder cumplir en tiempo. Y además, pues también implica aspectos tanto de control interno como temas relacionados con la responsabilidad, en este caso, pues por ejemplo, penal de las personas morales, que con la reforma que tuvimos en México del año 2016 se vuelve pues un tema muy, muy importante. Entonces ya no solamente es cumplir en tiempo, sino también tener una visión 360 grados de la información, incluso hasta tomando aspectos de la información financiera, como pudiera ser temas de impuestos diferidos y otros aspectos. Aquí me surgen dos preguntas, Humberto. Tú haces mención de que no solamente es lo relacionado con el tema del cumplimiento tributario, sino también con el tema del cumplimiento en materia legal. Haces mención de la responsabilidad penal. Yo recuerdo que allá por el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente, hay un apartado que versa sobre esa parte. Y que a mí en lo personal, como que todavía no me cae en el 20, porque hace mención de la responsabilidad penal de la persona moral, ¿no? Amén de la responsabilidad
en que incurre el representante o representantes de la persona moral, ¿no? Pero yo siempre les decía, bueno, una responsabilidad penal para la persona moral, pues lo único en que puede incurrir es que le impongan una multa y que obviamente salga del patrimonio de la entidad. Si nos das un poquito más de materia en este tema, Humberto, porque yo creo que algunas personas cuando escuchan tax compliance pues entendería que nada más se refiere a los impuestos, ¿no? Sí. Pero tú dices que también a las cuestiones legales, porque inciden, pues en este caso, insisto, este tema lo toca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, exactamente. Sí, y quisiera partir de un ejemplo, que es uno de los temas pues muy recientes, es parte de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, de noviembre de 2023, en la cual pues una sociedad, una persona moral, no pagó en tiempo las retenciones de sueldos y salarios. Entonces algo sucedió con esa persona moral que no pudo pagarlas en tiempo. Sin embargo, pues el fiscalista de la persona moral pagó actualización y recargos respecto de esas retenciones. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, de inicio, pues no hubo algún control interno, no hubo algún manual de cumplimiento fiscal en esa persona moral y pues se enteraron fuera de plazo. Ellos consideraron que al momento de estar pagando las retenciones con actualización y recargos, pues ya estaba totalmente cumplida esa obligación. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria lo que hizo fue que identificó que las retenciones se cubrieron fuera de plazo, acudió con el Ministerio Público, armaron una carpeta de investigación y comenzaron con todo el proceso penal ante un juez de control, el cual pues señaló que efectivamente pues el retenedor no cumplió en tiempo con las obligaciones. O sea, el SAT lo que pretendió fue fincar el delito de defraudación fiscal del 101 fracción segunda del Código. Sí. ¿Retenciones no enteradas? Exacto. Ah, caray. Sí, retenciones no enteradas en el plazo que señalan las leyes fiscales. Y entonces, pero pues para eso está el cumplimiento extemporáneo, ¿no? Eso fue lo que argumentó. En forma espontánea. Fue lo que argumentó el contribuyente. Y también el contribuyente argumentó que se estaba violando el principio de mínima intervención del Estado por el hecho de que pues ya las retenciones ya estaban cubiertas con actualización y recargos y el retenedor dijo, yo no considero que haya un daño al Estado porque ya está cubierta la parte monetaria. La segunda sala lo que señaló es que sí hubo un daño al Estado porque no recibió el flujo de efectivo en el plazo que señalan las leyes. Y consecuentemente privó de la libertad al representante legal de la persona moral. ¿De ese tamaño? Sí, exactamente. Entonces sí se vuelve un tema pues muy delicado, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de temas y sobre todo porque también, de hecho el 4 de noviembre de este año, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo que está muy interesante, sobre todo porque señala que la responsabilidad penal de una persona moral no solamente pues alcanza al representante legal, sino también a todas aquellas personas que tienen una función en la cual están sirviendo a la persona moral. Por ejemplo, el caso de un contador que a lo mejor es el que tenía que haber registrado el comprobante fiscal donde soporta la retención. O sea, hasta allá se puede extender la responsabilidad. Exacto. Pero sí. Eso no lo dice la ley. No, es una interpretación que tiene la Corte. Y de hecho no es jurisprudencia, no hay todavía una tesis aislada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es uno de los temas pues más recientes que hay que pues cuidar con mucho detalle. De hecho, ante esa relevancia, en la edición de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM de esta quincena, publicó un artículo relacionado con estos puntos, en donde pues se tiene que tener muchísimo cuidado dentro del entorno del propio contribuyente para cumplir en tiempo con esas obligaciones.
Fíjate qué interesante, Humberto, y qué bueno que lo comentas para que las personas que nos siguen a través de estas grandiosas redes sociales, la verdad es que yo no acabo de sorprenderme. Yo conocí el Internet desde 1997 y desde entonces me ha parecido una maravilla. Hoy día, con las redes sociales que tenemos, pues el conocimiento se difunde y este tipo de conocimientos son los que valen mucho la pena, Humberto. ¿Por qué? Porque pues, son casos de la vida real. Sí. y además, pues gracias por compartirlo a través de esta revista que edita la facultad, nuestra Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ¿no? Sí. Pues es un tema bastante interesante y para las personas que estén pues más adentrados, si no mal recuerdo, está como del 421 del Código Nacional en adelante, esta parte. Y bueno, con ese artículo yo creo que valdría la pena que la gente lo revisara, pues para que se documente más, porque efectivamente no solo se trata de cumplir la cuestión fiscal, sino cuál sería la repercusión penal para el caso de que no se cumpla. Por ejemplo, el ejemplo que pones, ¿no? Que pues si haces una interpretación armónica y sistemática de de estos temas, pues el Código Fiscal entonces, ¿para qué carajo contempla la figura del cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo? Que fue, parece que el caso, ¿no? Sí, entonces, sí, exacto. ¿por qué habría entonces de incurrir en una sanción de índole penal cuando no hubo un daño? Porque se enteraron las cantidades y con los accesorios correspondientes. Entonces aquí yo creo que el pronunciamiento de la Corte fue como muy gandalla, ¿no? Sí, y de hecho si revisamos el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, señala expresamente, se considera delito de defraudación fiscal el enterar las retenciones fuera del plazo que señalan las leyes. Y pues lo aplicó así de tajante. Y entonces pues en este caso sí hay que tener pues mucho cuidado con ese tipo de Oye, Humberto, y entonces obligaciones. ¿Qué tipo de profesionista que sea profesional es el que se tiene que tener en la empresa para que esté al tanto de todas esas cuestiones? No creo que sea el contralor. No, de hecho, en muchas personas morales se está implementando una figura que es, se le conoce como el Compliance Officer, que es una especie de apoyo para la dirección, para asegurarse que todas las normas de carácter legal que está obligada la empresa o la persona moral, pues efectivamente se están cumpliendo. Y también es la persona que está actualizada en el día a día para asegurarse que los temas de calidad pues se están cumpliendo pues adecuadamente, que se tienen todos los controles. Incluso es el que implementa pues un manual de cumplimiento, que ahorita como lo señalabas, el Código Penal pues señala que si una persona moral tiene un manual de cumplimiento, este puede ser considerado por el juez para mitigar la sanción. Y pues sí, incluso hasta, por ejemplo, hay un caso también muy interesante que tiene que ver con algunos temas de carácter fiscal, aunque está más enfocado a temas, por ejemplo, de corrupción. Sí. Que también pues tiene que estar cuidando. Pues eso debe ser porque hay en otro país, porque en nuestro país no creo. Sí, exacto, sí. En este caso se refiere pues más a la corrupción pues interna que pudiera haber en la empresa. Imaginemos el caso de una persona, una autoridad fiscal, y de pronto señala que si no se le entrega cierta cantidad de dinero, pues va a clausurar la operación. Local, por ejemplo, y entonces alguien dentro de la sociedad se le ocurre dar dinero, o sea, da dinero, y entonces, ¿qué sucede? Si esto es identificado calificado como un tema de corrupción, entonces, y todo esto se lleva ante todo lo que es un proceso legal en materia de corrupción, incluso puede llegar a suceder que un juez en materia de corrupción señale o declare la suspensión de actividades de la sociedad hasta por 3 años, por ejemplo. Y en un caso más extremo, pues se puede solicitar la disolución de la sociedad. De plano. Ajá, sí. Y esto pues tiene que ver con controles internos, con el asegurarse que cada quien está cumpliendo con sus funciones. Obviamente si en algunos aspectos participan 2 o más personas, se puede llegar a considerar que hay delincuencia organizada. Entonces, pues sí, que debemos de tener pues una visión 360 de todo el modelo de negocios
y pues asegurarnos que cada una de las normas legales se están cumpliendo. Y por poner un ejemplo, en este caso, también desde el punto de vista de normas de información financiera, esta operación pues es visible porque pues al momento de estar determinando, por ejemplo, la tasa efectiva de impuestos para efectos de normas de información financiera, pues se llegaría a un punto de análisis en donde diríamos, oye, la tasa del impuesto a la renta de una persona moral es del 30%. Y pues, ¿por qué estamos determinando una tasa efectiva conforme a la normatividad? Por ejemplo, NIF D4 o NIC 12, por ejemplo, para IFRS. Sí. Entonces, ¿por qué nuestra tasa efectiva es del 42%? Y entonces hay un análisis de conciliación de tasa y pues hay partidas no deducibles. Y dentro de esas partidas no deducibles que impactan esa tasa, pues hace un análisis y identificas, oye, ¿por qué se tiene esta erogación? Pues fíjate que fue un tema de un visitador y se le dio una cantidad de dinero y pues no se tiene comprobante fiscal, no se puede deducir. Y pues eso está impactando la tasa. Claro. Entonces también hay formas de poder estar identificando esto, incluso desde papeles de trabajo. Ok. Fíjate que comentas algo también muy interesante porque en el mundo fáctico, algunos profesionistas como que desdeñan las normas de información financiera cuando son muy importantes, tan importantes como las propias leyes tributarias. De hecho, pues hay precedentes judiciales que versan lo siguiente. Dicen que las normas de información financiera son una fuente del derecho fiscal, ¿no? Así como una regla de la miscelánea fiscal, lo mismo nos dice. Entonces, pues yo creo que aquellos que desdeñan las normas de información financiera, pues es porque desconocen que efectivamente es una fuente del derecho fiscal y por consecuencia tenemos que apoyarnos en ellas, ¿no? Sí, así es. Otro ejemplo, y ahí me gustaría que nos comentaras, haces mención del control interno, Humberto. Esto trastoca los temas que hoy día se están ventilando, dirimiendo en los tribunales, que es el caso de la materialidad y la razón de negocios. O sea, dentro del compliance yo tengo que estar al tanto de, en materia de control interno, de que se cumplan con tales o cuales políticas o procedimientos para que no caigamos en los temas de que hay ausencia de razón de negocios, no hay materialidad, etc. Sí, de hecho acabas de tocar un punto bien interesante y que en lo particular me gusta muchísimo, porque pues durante muchos años, por ejemplo, se han analizado las deducciones autorizadas, por ejemplo, y pues simplemente se verificaba, oye, pues tienes el comprobante fiscal, cumple ciertos requisitos, es una erogación que haya sido estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Sí. Y pues con eso ya decías, ya tomo la deducción, no me ubico en los supuestos de las partidas no deducibles y soporto mi operación. Sin embargo, ahora esto se queda muy corto, porque tenemos que estar soportando ahora aspectos también con identificar que la prestación del servicio efectivamente se dio, que en la persona que tenemos un entregable, que hay evidencia de la información que se fue desarrollando durante la prestación del servicio. Sí. Y entonces pues esto nos lleva a fortalecer precisamente pues el control interno. Sí. Y también pues a asegurarse como aspectos de la materialidad de las operaciones y viendo la materialidad desde el punto de vista jurídico, porque también está materialidad para el punto de vista financiero, en donde desde el punto de vista financiero, si algo no es un importe, por ejemplo, una transacción no es de un determinado valor monetario, podemos decir que no es material. Sí. Sin embargo, para efectos jurídicos, materialidad está en función al soporte que tengamos de las transacciones. Claro. Fíjate que ese tema, ya ves que comentábamos que por ahí andaban corriendo en las redes un borrador de posible reforma en materia fiscal. Y había una propuesta de adición a fracción 23 del artículo 27 que reza o versa sobre los requisitos de las deducciones, y precisamente es ese punto, Humberto, de que ahora para que se cumpla con un requisito de deducibilidad es de que se corrobore que el servicio se prestó, ¿no? Entonces, pues aquí eso da para mucho, bueno, para que el fisco, y ojalá que así lo haga, ¿no? Porque pues se da para que vigile lo que es la materialidad, la materialización, posible sustancia económica, razón de negocios, incluso
hasta simulación, a lo que la pregunta es, ¿y qué no para eso está el 5A del Código Fiscal de la Federación? Dices, ¿tanto parcha la ley? Uno diría, pues parece ser que ese 5A parece que no es eficaz y por consecuencia lo tenemos que incorporar a la ley impositiva, no de manera textual, sino cuando nos vamos a la exposición de motivos entendemos el porqué de lo que tú comentas. Entonces, efectivamente, en los últimos años pues, se ha dado ese tema de que ahora ya no es bastante con el documento, Sí. con el registro, sino pues levantar y a ver si está o se hizo la operación. Con acertada razón, ¿no? Porque desafortunadamente pues muchas personas, muchos contribuyentes han pasado de lanzas. Sí. Pues lo que hacen es simular la operación, registro, deducen y vámonos, ¿no? Y disminuyen la base impositiva. Que obviamente eso sí es en detrimento del Estado y es ahí en donde el fisco debería poner la bala, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, y también hay otro tema que en ese contexto de cumplimiento fiscal, en tema de deducciones, en donde, pues bueno, como sabemos, en los últimos años, pues no hemos tenido, por ejemplo, una reforma a reglamentos en materia tributaria. Reglamento de Código Fiscal, reglamento de Impuesto a la Renta, de IVA, o reglamento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y esto se debe a que en varios de los artículos de las leyes, incluso también algunos del reglamento, pues señalan que para dar cumplimiento a determinadas situaciones se estará las reglas de carácter general, que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en ese contexto también un tema muy importante en el contexto del tax compliance es que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha desarrollado un concepto que se le conoce como cláusulas habilitantes. Y entonces, pues esto tiene un impacto en esas reglas de carácter general que emite el SAT, porque durante muchos años se dijo, oye, pues las reglas de carácter general no me pueden crear obligaciones, solamente de derechos. Entonces, que así lo dice el código, ¿no? Ajá, y pues son jerárquicamente menores a lo que señala una ley. Sin embargo, lo que ha estado resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando una ley hace referencia al cumplimiento a través de reglas de carácter general, esas reglas son un acto formalmente legislativo, y al ser un acto formalmente legislativo tiene el mismo nivel de jerarquía jurídica y se tiene que cumplir por parte del contribuyente. Pero hasta donde yo recuerdo, las reglas de carácter general son diseñadas y emitidas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Yo no veo la mano del Poder Legislativo. Bueno, cuando las leyes hacen referencia al cumplimiento a través de reglas de carácter general, es cuando el Poder Legislativo es quien señala que va a ser un órgano del Estado que conoce el tema, que es tiene cierto grado de especialidad, y pues es el órgano al que se le instruye para emitir este tipo de reglas. Okay. Y entonces, pues, recientemente muchos de los aspectos que ha estado resolviendo la Corte, pues, está en función al análisis de cumplimiento de esas reglas de miscelánea. Muy interesante, Humberto. Fíjate, una pregunta que te hice y todo un rollo que hay detrás de esto. Y no rollo, es contenido, conocimiento. Es lo que da la materia fiscal, ¿no? Sí. Para un temita, pues da para mucho. Y ya nos aventamos aquí un ratito, vamos a un corte y regresamos. Vamos y volvemos. Si realizan operaciones con moneda extranjera, este curso les será de mucha utilidad. Se llama Fluctuación Cambiaria, Aplicación Contable y Fiscal en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto al Valor Agregado. Es un curso de 6 horas en 2 días, 3 horas cada día, y debemos preguntarnos para saber si este curso nos sirve o no. ¿Sabías que en muchas empresas no se aplica correctamente el pago del IVA en fluctuaciones cambiarias? ¿Sabes que para efectos del impuesto sobre la renta se tiene una fluctuación cambiaria devengada que se considera interés y es deducible o acumulable? ¿Aplicas correctamente la fluctuación cambiaria para efectos contables conforme a la NIF B15, que separa la fluctuación realizada de
la fluctuación por realizar, estás aplicando los tipos de cambio correctos para efectos contables y para efectos fiscales. Son muchos temitas ahí que pueden repercutir en que tengamos nuestra contabilidad o que estemos pagando impuestos de más, ¿no? Que se pudiera hacer un tema. Esperamos verte en este curso. Nos va a dar mucho gusto contar con tu presencia. Nos vemos. En un mundo cada vez más regulado, cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero no es solo una obligación. Es crucial para proteger la empresa. Las multas pueden ser devastadoras hasta hacer quebrar a las empresas. ¿Estás preparado para cumplir con las normativas de manera eficiente y sin complicaciones? Te presentamos el Prontuario Lex PLD, tu aliado confiable en la prevención del lavado de dinero, la mejor herramienta de consulta para quienes gestionan actividades vulnerables y son responsables del cumplimiento de PLD en actividades vulnerables. Este completo prontuario te ofrece todo lo que necesitas desde los antecedentes en México sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, hasta los umbrales de identificación y avisos. Incluye la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LF-PIORPI, reglamentos y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo en un solo lugar. Asegura el futuro de la empresa con el Prontuario Lex PLD, la herramienta clave que te permitirá cumplir con las normativas sin complicaciones. No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte en esta ocasión a que participes en el evento relativo a revisar las expectativas fiscales para el próximo ejercicio fiscal 2025. Como es de su conocimiento, cada año el Ejecutivo Federal en turno debe de presentar un paquete económico que contempla, entre otras cosas, la Ley de Ingresos de la Federación. Por supuesto, esta Ley de Ingresos de la Federación traerá cuál es el monto de ingresos que pretende obtener el gobierno federal para financiar sus actividades. Y entre otras cosas, también el Ejecutivo Federal puede presentar o no la iniciativa de reformas a disposiciones de carácter fiscal. Pues bien, estaremos observando cuál es el contenido de este paquete económico, cuáles son las expectativas y en caso de haber presentado reformas, por supuesto, las haremos de su conocimiento. Los esperamos. Bien, estamos aquí de vuelta con este muy buen tema Tax Compliance y antes de continuar me voy a permitir agradecer pues, a las personas que nos están saludando y viendo este programa. A Gamaliel, saludos a todos, Nelly, Sósimo, Mónica, Peter, Leiva, Jorge Briones, Román, Sergio Abarca, Ana Lilia, y pues si se me pasa alguno no se vayan a sentir porque pues hay demasiados, y Mercedes, Ana Lilia, Sergio Abarca. Un gran saludo y gracias por seguirnos aquí a través de estas redes. Y continuando con el tema, la siguiente pregunta que me surge, Humberto, es ¿cuál es la importancia del tax compliance para el contribuyente, sea persona moral, persona moral y sus accionistas? Sí, pues en este caso, pues bueno, es muy importante que se estén implementando pues manuales de cumplimiento, que tengamos pues la certeza de que se están cumpliendo con las obligaciones fiscales. Obviamente pues también como decíamos, ya no solamente es estar cumpliendo con, en el ejemplo que señalábamos de temas de deducciones con el tener el comprobante fiscal, sino también estar al tanto de aspectos que se van surgiendo en el día a día respecto de interpretación, por ejemplo, de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues también se están desarrollando algunos temas que hay que tener presente, como fecha cierta, ya decíamos materialidad, razón de negocios. Recientemente también están temas como el test de validez de las deducciones, y pues a su vez todo esto, en la medida en la que estemos cumpliendo con esas obligaciones, pues vamos a evitar riesgos
no solamente de probable salida de recursos económicos, sino también riesgos para las personas que están interviniendo en la operación, en el día a día, como el ejemplo que señalábamos al inicio. Ya. Fíjate que haces mención de un concepto que se puso, me acuerdo de un amigo que cuando estábamos haciendo el doctorado ya se puso de moda el pago de los impuestos. Cuando dijo eso, de verdad que me ganas de cachetearlo, pero el tema de la fecha cierta. Ya ves que hay una jurisprudencia que tiene desde el 2019 para acá, en donde pues a todas luces ahí los ministros, con todo respeto, como que se la fumaron. No, porque hacen mención de que las leyes prevén el requisito de la fecha cierta, cuando tú y yo sabemos y muchos sabemos que no es así. Hay ciertos temas en específico en donde efectivamente te pide este requisito, pero no en todos. Y a mí en lo personal me da pena ajena, porque fíjate que cuando tú te metes, es lo que nos gusta a nosotros como catedráticos, que tenemos siempre esa espinita de investigar, a ver qué dice el vecino. Cuando digo vecino me refiero a otro país, ¿no? Sí. Y en este caso me refiero a Colombia. Y dices, no puede ser Colombia. Tú revisas su Código Civil Procesal y hay un artículo que me dice que es fecha cierta. Y es lo mismo que me dice la jurisprudencia de aquí en nuestro país. Y entonces, pues allá ahora sí que con la ley en la mano, Humberto, Sí. pues hay un artículo que versa sobre la fecha cierta. Pero en nuestro país no hay un artículo que diga eso. Sin embargo, hay una jurisprudencia que tú dices, oye, pero aquí como que van más allá de lo que dice la ley, ¿no, Humberto? Sí. Desafortunadamente, pues tenemos que acatarlo, porque si no, tú sabes que el no cumplir con ese requisito en algunas operaciones, pues se corre con el riesgo, lo que comentabas, ¿no? Algunas deducciones. Sí. O posibles presunciones de la autoridad. Sí, exacto. Que pues luego van más allá de lo que pues, las leyes le permiten, ¿no? Sí, un ejemplo muy reciente es el tema de una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde señala que para que tengas derecho al acreditamiento tienes que tener el CFDI en el mismo periodo en el que realizaste la operación. Y pues hay muchos aspectos en el día a día que no siempre nos llevan a ese cumplimiento, ¿no? Es que ellos como que están en un mundo deóntico, en el deber ser. Pero la vida real es otra, Humberto. Las operaciones luego no te permiten hacer eso que señalan ellos, ¿no? Como ellos están sentaditos, diseñando leyes o viendo que se acaten, pero la vida real es otra, porque efectivamente, pues luego no está en tus manos el que el comprobante te llegue, ¿no? Los famosos complementos de pago. Que si es un comprobante de PPD, y el complemento te lo dan, o sea, el mes siguiente, no sé, que no coincida en el mes, vaya, pasa lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero no estar en nuestros, y eso fíjate que es muy importante. Y trasciende ¿qué? Porque ya ves que ahora la nueva plataforma para el pago del IVA, pues eso es con base en CFDIs, en los PUE, en el PPD y en los complementos. Entonces, pareciera ser que tenemos que tener a una persona especialmente para estos temas, porque si no, va a pasar lo que tú comentas. Sí. Y tú dices, carajo, la vida real es otra. A veces no está en nuestras manos poder cumplir eso, porque estamos en las manos de nuestro proveedor, ¿no? Sí, exacto. Y dices, caray. Pero fíjate que hay algo interesante, luego que se echen un clavado al 29, ¿eh? Por allá hay un párrafo que dice, a mí en lo personal eso me hace mucho ruido cuando dice que las cantidades contenidas en los FDI que no cumplan con los requisitos, no serán deducibles ni acreditables. Y la pregunta es, oye, pero si lo que yo deduzco es una erogación que está soportada en un CFDI, Humberto, no deduzco una cantidad. Algunos luego me dicen, es que eres muy radical, es muy letrista. No, güey, perdón. Estoy interpretando lo que dice la ley con la vida, con los actos jurídicos, Humberto. Entonces, yo lo que deduzco, insisto, es una erogación, una operación, un acto jurídico que está sustentado en un CFDI, más no una cantidad, porque en tratándose de personas morales, el 25 me dice qué deducciones son autorizadas. Y las deducciones autorizadas son las erogaciones que tú, contribuyente, realizas. Sí. Y estas erogaciones vienen en un CFDI. Sí, entonces, a mí en lo personal, esa porción normativa de ese 29A del código, como que no me cae. Sí, no, y aparte del CFDI hay que asegurarnos que contenga el complemento. Exacto. Porque si no contiene complemento, tampoco se considera que está emitido en los términos de las disposiciones fiscales, artículo 29, 29A.
y pues si le damos efecto fiscal a un comprobante que no cumple con esos requisitos, incluyendo complementos, se considera que es un delito de defraudación fiscal. Entonces ya nos lleva a otros temas. Estamos en tiempos medio raros, ¿no? Pero bueno, me surge la siguiente pregunta. Hablabas tú de los de manuales de cumplimiento y en este caso, ¿qué ventajas entonces tengo yo por implementar ese tipo de manuales y procedimientos en la entidad económica, Humberto? Sí, pues principalmente es asegurarnos que vamos a estar cumpliendo con todas las obligaciones que nosotros tengamos en materia fiscal, legal, y también a su vez pues mitigar o reducir posibles riesgos, como decíamos, incluso y también tratando temas de información, normas de información financiera, cuando hay alguna posición fiscal que probablemente se haya aplicado por algún tema de interpretación, pues hay formas de medirla, de identificar su impacto financiero, incluso también las propias normas de información financiera nos señalan en qué casos se tienen que registrar en la contabilidad y registrar esa provisión de acuerdo a su probabilidad en algunos casos, dependiendo de la norma que estemos utilizando. Y pues a su vez también pues va a permitir pues tener digamos que a las personas clave, identificar quiénes pueden estar apoyando ante alguna eventualidad que se presente. Y pues bueno, esto también tiene que ver con un punto pues muy importante que se va a estar presentando a partir del 1 de enero de 2025, con las famosas normas de información de su sostenibilidad, en donde pues estas normas pues tienen 3 pilares, entre ellos se encuentra la parte ambiental, la parte social y la gobernanza. Dentro de la gobernanza pues vamos a ubicar todos los temas de carácter legal, incluyendo pues la parte pues tributaria, ¿no? Bastante interesante, yo creo que es una tarea muy amplia y pues con mucha responsabilidad para la persona que tiene que estar ahí al pendiente, ¿no? Sí. Interesante y apasionante porque pues ves, como tú bien decías, es un giro de 360 grados en donde no solamente tienes que estar al pendiente de las leyes fiscales, ¿no?, sino de algunas otras que trastocan en materia de yo tengo que cumplir con tal o cual obligación, no solamente la fiscal, ¿no? Y en ese sentido, entonces, cuando tú haces mención a implementar, me viene otra de ¿por qué debemos implementar, actualizar y cumplir con un control interno en materia fiscal? Porque, bueno, en la medida en la que nosotros tengamos soportado ese control, vamos a estar, pues, nos vamos a estar asegurando que estamos cumpliendo con las normas de carácter tributario. Y por poner un ejemplo, yéndonos a lo mejor hasta el detalle más mínimo, ¿no? Hay casos en donde hay personas morales que no están cuidando el código de producto y de servicio, y entonces comienzan a utilizar un código incorrecto. El SAT lo identifica en sus bases de datos, en donde pues si esta sociedad, por ejemplo, es una sociedad que presta servicios y lo que está facturando es una clave de mercancía, entonces dice, oye, ¿por qué estás facturando? Bueno, vamos a poner un ejemplo donde está la clave es de arrendamiento. Entonces, ¿por qué estás facturando arrendamientos si yo veo tu declaración anual y no veo reportado ningún tipo de activo fijo? Entonces se crean temas de inconsistencias que pueden llevar a los supuestos del artículo 69B de Código Fiscal de la Federación, o incluso hasta detalles como hay un campo en el CFDI que indica objeto de impuesto y se le tiene que indicar sí o no. Entonces, bueno, clave 01, 02. Y entonces si alguien, por ejemplo, señala que es la clave 02, que es no objeto de impuesto, que se refiere principalmente a IVA, aunque no lo señala expresamente ese campo del CFDI, pues pareciera que nosotros estamos efectuando un acto que estamos efectuando fuera de México, fuera de territorio nacional, entre otros casos que también señala la ley del IVA, pero pues pudiera dar una visibilidad, por ejemplo, de que pues estamos realizando actos no objeto de IVA,
y pues consecuentemente para efecto del acreditamiento la autoridad fiscal puede decir, oye, ¿por qué te estás acreditando en 100% del IVA si tienes actos o actividades no objeto? Sí. Y pues no es que no tengamos actos o actividades no objeto, sino que las personas que estaban en el día a día emitiendo la factura, pues en muchos casos no son fiscalistas, no son contadores, en la mayoría de ellos, y pues hay que tener incluso pues bien capacitadas a esas personas para que pues esa información que se está yendo a las plataformas del SAT prácticamente de forma inmediata, pues se lleguen con la mejor calidad de información posible, ¿no? Ahorita que comentas el CFDI, me viene a la mente, no sé si tenga que ver aquí. Ya ves que en materia de restricción de certificados de sello digital, el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, si no mal recuerdo la fracción 7, versa sobre si lo que tú declaras no coincide contra lo que tú facturas, entonces eso es motivo para que te restrinjan de manera temporal el CFDI. Sí. Por consecuencia, pues yo tengo que estar al tanto de que pues, mis declaraciones, como decimos los contadores, estén amarradas contra mis facturas, ¿no? Sí. Ese de amarre, luego la jerga que nos aventamos nosotros los contadores, ¿no? Pero bueno, así se dice. Amarra la facturación con lo declarado. A lo que van a haber casos, Humberto, en donde no va a cuadrar. Por ejemplo, si yo ahorita en este mes de noviembre enajeno un activo fijo y digamos que emito una factura por bolitas y palitos, 1 millón, pero para efectos del pago provisional, de acuerdo al artículo 14, que me dice que debo de tomar los ingresos nominales, y un ingreso nominal es un ingreso acumulable, de acuerdo al 18 en materia de enajenación de activos, yo tengo derecho a disminuir por la depreciación acumulada, bla, 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 y al final del día, lo que debo de acumular es la ganancia. Y a lo mejor, imaginemos que a lo mejor la ganancia en esa venta de activo fueron 600,000, por decir una cantidad, pues yo en mi pago provisional voy a poner 600,000. En consecuencia no va a cuadrar lo que yo estoy declarando como pago provisional contra lo facturado. ¿Estás de acuerdo? Y aquí el fisco va a decir, estás omitiendo un ingreso. Tú facturaste 1 millón, no 600. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, pero no es de que yo lo quiera hacer por mi capricho, Humberto, sino porque la ley me lo permite, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí a la autoridad, como esas cuestiones como que se le están yendo, ¿no? Sí, sí, hay muchos aspectos en donde no van a checar las facturas contra los ingresos acumulables. Y en lo que son peras o son manzanas, puede que te lo restrinja, ¿no? Sí. Y entonces tienes que mandar tu aclaración y dice el código, al día siguiente te voy a rehabilitar, no chilles. En la vida real, no es cierto, no sucede. Luego tienes que ir a la Prodecon. Oye, Prodecon, échame la mano porque esos ingratos no me hacen caso. Luego algunos alumnos nos preguntan, oiga, profe, ¿y por qué a los de la Prodecon sí le hacen caso? Ah, porque tienen su sustento en el 102 constitucional. Si esos funcionarios no hacen caso de las recomendaciones de la Prodecon, les van a jalar. ¿Pati, estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Como tal, pareciera que tenemos que tener ese tipo de atribuciones para que nos hagan caso, porque de otra manera, pues no lo veo. Sí. Humberto, pues ha sido un tema bastante interesante. No sé, el tiempo se nos ha ido volando. ¿Alguna recomendación, conclusión que nos quieras brindar, porfa? Sí, pues yo creo que es muy importante conocer el modelo de negocios de cada una de las personas morales y también pues estar identificando con una visión 360 grados toda la información que se está generando en cada una de ellas. Tener presente que ahora nos vamos a estar enfrentando en este año y en los próximos a todo lo que pues conocemos como plan de inteligencia artificial y pues dentro de las varias fases que se tienen implementadas para México, pues sabemos que el objetivo es que se busca que estas bases de datos de diversos organismos estén interactuando entre sí y que exista consistencia, coherencia y también pues trazabilidad e incluso partiendo también de operaciones aritméticas entre esas bases de datos. Entonces, entre mejor tengamos ese mapeo de esas obligaciones, pues vamos a estar manejando mejor el riesgo. Sí. Y pues también asegurándonos de que, o evitando posibles implicaciones, como decíamos, en materia económica, en cuanto a salida de recursos o incluso aspectos hasta penales, ¿no? Sí. Muy bien, Humberto, me ha dado mucho gusto que estés aquí con nosotros. La verdad es que se denota el conocimiento, se denota
que Sí, eres un muchas. excelente catedrático a nivel posgrado. Yo siempre me siento honrado con las personas que vienen aquí, y más cuando se dicen por ahí en la jerga coloquial, nos esquira la piedra, Sí, y que dominan sí. varios temas, ¿no? La verdad es que la materia fiscal es apasionante, tú lo sabes, Sí. porque no solamente te centras en las cuestiones, en las leyes tributarias, ¿no? Ujú. Sino tenemos que echar un clavado en las demás leyes que incluso algunas de ellas nada que ver con lo fiscal. Sin Ujú. embargo, lo tienes que ver. Sí, Y hacen mención de figuras jurídicas que al final del día repercuten en el ámbito fiscal, sí. ¿no? Y pues aquí, pues estar al pendiente de cumplir con las obligaciones, cualquiera que ella sea, porque si no, no vaya a ser el diablo que le caiga pues el SAT o Ujú. alguna otra autoridad, ¿no? Sí. Bien, pues te agradezco tu visita, Humberto. Esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Sí, muchas gracias. Y les amigo. agradezco a las personas que han estado aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Y pues recuerden que estamos aquí cada 8 días en su programa Impuestos Bajo la Mira. Damos las gracias también a producción, porque si no fuese por producción, esto no sería posible. Tengan ustedes un buen día. Su servidor y amigo, doctor Pepe Padilla. Hasta la siguiente.